Vamos a pasar entonces, ahora sí, al tema de Genaro García Luna. Si ustedes, como nosotras, estuvieron esperando desde las 2:30 de la tarde que se diera a conocer la sentencia, esto pasó hace apenas más o menos una hora y media, y en este momento sabemos que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y uno de los artífices de la llamada guerra contra el narcotráfico, fue sentenciado a 38.8 años de prisión en Estados Unidos. En realidad, la sentencia fue por 460 meses y es la sentencia que le corresponde a los 5 cargos por narcotráfico y delincuencia organizada, de los cuales ya había sido encontrado culpable García Luna el año pasado, en febrero de 2023. A esta condena se le suman 5 años de libertad condicional y una multa de $2 millones. Esa es toda la sentencia de Genaro García Luna. Ahora, antes de conocer esta sentencia, esta condena, estábamos escuchando que la fiscalía, perdón, estadounidense había pedido cadena perpetua para García Luna, tal como sucedió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua, por cierto, por el mismo juez que hoy condenó a García Luna, y la defensa, o sea, el abogado de este exsecretario, estaba pidiendo solo 20 años en prisión. Además de pedir esta sentencia reducida de solo 20 años, la defensa, el abogado y el propio García Luna pues pusieron en marcha una estrategia que consistió en enviar 2 cartas escritas a mano por el propio García Luna, según lo que sabemos, porque bueno, yo no conozco su caligrafía, así que no lo puedo asegurar, pero eso es lo que dicen las autoridades y las fuentes, que él las escribió de su puño y letra. En estas cartas, García Luna, pues intenta convencer al juez de que no le dé cadena perpetua, ¿no? Le dice como, yo soy un ciudadano ejemplar y como que siempre he buscado lo mejor para el país, no soy un peligro para la sociedad, por favor reconsidere su decisión. Pero además de hacer eso, en la primera carta específicamente habla sobre los nexos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, aunque no da ninguna prueba como tal, solamente dice que son conocidos estos nexos, estas relaciones, y en esta segunda carta habla sobre el desmantelamiento del Poder Judicial en México, lo cual pues no está relacionado para nada con su sentencia, pero decidió como tratar diversos temas en estas cartas, ¿no? Entonces, eso es lo que decidió enviar Genaro García Luna al juez, pero al final las cartas no sirvieron de absolutamente nada. El juez no le dio los 20 años que pedía la defensa, pero tampoco lo condenó a cadena perpetua. Y hay razones para esto que ahora vamos a discutir, pero primero hagamos un cálculo muy sencillo. En este momento, Genaro García Luna tiene 56 años de edad, fue condenado a 38, casi 39 años en prisión. Esto quiere decir que saldría de la cárcel a los 94 años. Es decir, que esta condena es prácticamente una cadena perpetua porque, pues, para empezar, tendría que lograr vivir 94 años, Genaro García Luna, para poder salir de prisión. Y eso es un poco improbable, no mucha gente llega a esa edad. Entonces, lo más probable es que pase el resto de su vida en prisión y probablemente también muera ahí. Si logra, no sé, hacer ejercicio y tener buenos hábitos y llegar a los 94 años, pues entonces a esa edad saldrá de la prisión estadounidense. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones en México previas a que se diera a conocer esta sentencia? Pues hay dos que son muy importantes. Una es la declaración que dio hoy en su mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum y la otra fue lo que dijo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en una conferencia antes de que se diera a conocer la sentencia. Así que primero escuchemos a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, hablando sobre el contenido de la carta en su mañanera de hoy. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que
Incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre, bueno, dudando sobre esta carta y específicamente sobre la parte del Poder Judicial, lo que dice Genaro García Luna sobre el desmantelamiento del Poder Judicial y cuestiona, bueno, ¿quién es él, no? ¿Quién es él para hablar sobre lo que está pasando en México y qué calidad moral tiene? Esto es lo que dijo la presidenta hoy en la mañana. Nos dice Mirna por acá que la carta también decía que el gobierno de México había presentado pruebas falsas contra él y que es interesante que esto pase al mismo tiempo que la aprehensión de Ismael El Mayo Zambada, porque sí, efectivamente, como que todo sucedió al mismo tiempo, se me fue la palabra, pero sí, todo sucedió al mismo tiempo y justo ahí habla Genaro García Luna de que prácticamente pues se construyó un caso falso en su contra. Es algo que también ha defendido constantemente y que de hecho después de la sentencia lo repitió, que él es inocente y prácticamente que es un perseguido político, ¿no? Que es totalmente injusto que él esté en la cárcel por este motivo. Hugo nos pregunta que si Calderón se desapareció y qué curioso que hable de Calderón porque justo también de Felipe Calderón habló Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Sí, Felipe Calderón no ha dicho nada en este momento, pero ya el año pasado, cuando se dio a conocer el veredicto en el que es encontrado culpable García Luna de estos 5 cargos por narcotráfico y falsas declaraciones, entre otros cargos, Felipe Calderón dijo que tenía muchas dudas sobre el veredicto y que pues él al ser un hombre de leyes, según lo que dijo en ese entonces Felipe Calderón, respeta las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho, pero que en este caso tiene muchas dudas sobre este veredicto en el que García Luna es encontrado culpable de todos estos cargos. Eso dijo el año pasado el expresidente mexicano y hoy Marco Cortés le cuestionó, no cara a cara, evidentemente, pero le cuestionó por medio de una conferencia de prensa a Felipe Calderón si no sabía qué pasaba durante su sexenio, si no sabía qué estaba haciendo Genaro García Luna y dijo que quien haya hecho algo malo lo debe pagar. Vamos a escuchar a Marco Cortés y este mensaje que le envía principalmente a Felipe Calderón. Nosotros lo que hemos dicho es, no queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país. Nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea, y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley y que la sentencia sea tan grave como los hechos que cometió. Y nosotros lo que lamentamos y mucho es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en los Estados Unidos y no en nuestro país. Y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad, porque en el momento que haya una real colaboración internacional, en ese momento rompes la cadena de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte
por ello es que el día de hoy va a ser sancionado. ¿Tiene alguna vela en este asunto el expresidente Calderón Hinojosa? Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Bueno, pues citando al expresidente López Obrador, el presidente de México se entera de todo lo que pasa, ¿no? Eso es prácticamente lo que está diciendo Marco Cortés, que Felipe Calderón, como presidente en ese entonces, tuvo que haber sabido todo lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Esto es lo que dijo en la conferencia de prensa y pues prácticamente el PAN, el Partido Acción Nacional, deslindándose de los actos de García Luna y ahora de esta sentencia en su contra. Ahora, hablábamos ya sobre la sentencia y les decía, no le dio ni los 20 años el juez ni la cadena perpetua, le dio 38.8 años. Este juicio no es público, no tenemos imágenes, videos de lo que se dijo en el juicio, pero por reportes de los medios que pudieron entrar al juicio, sabemos las palabras que pronunció el juez al dictar esta sentencia o un poco después de dictar la sentencia, y hay un par de frases que son muy ilustrativas del proceso de pensamiento del juez para llegar a esta sentencia. En primer lugar, el juez Brian Cogan le dijo a Genaro García Luna que no lo va a sentenciar de por vida porque quiere dejarle un poco de luz al final del túnel. Así que esa fue la razón por la que no le dio cadena perpetua, para dejarle un poco de luz al final del túnel. Y le dijo también, usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entonces, le dijo a un exfuncionario mexicano, a un exsecretario de Seguridad de México, que aunque se vista con este traje que quiso llevar a esta audiencia donde le iban a dictar sentencia, y aunque él diga que sabe mucho y que conoce las leyes y que las respeta, al final no es diferente a un narcotraficante como Joaquín El Chapo Guzmán. Pues muy graves acusaciones y palabras finales de este juez estadounidense para Genaro García Luna. Y les decía, es el mismo juez que efectivamente condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán y que esta semana también empezará a estar a cargo del juicio de Ismael El Mayo Zambada, quien tiene todo su juicio por delante también en Estados Unidos y también en Nueva York. Todavía, por cierto, no sabemos en qué cárcel va a cumplir su sentencia Genaro García Luna, pero podría estar en la misma que el Chapo y después se podría unir El Mayo. Entonces, como que todos los criminales mexicanos, narcotraficantes y exfuncionarios ahí mismos, ahí juntos en un mismo lugar. Y bueno, les decía, la defensa, el abogado de García Luna insiste en que es inocente y ya adelantó que va a apelar esta decisión. Quiere que vea el caso otro juez con ojos frescos y que alguien, por favor, se dé cuenta de que su cliente, Genaro García Luna, está siendo injustamente sentenciado a estos 38 años en prisión. Ahora, además de esta sentencia que ya fue dictada y que pueden apelar, por supuesto, es su derecho, pero pues no sabemos qué resultará de esa apelación. Genaro García Luna tiene otros procesos pendientes en Estados Unidos porque, pues, cómo no. No solamente son estos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, sino que tiene también acusaciones por lavado de dinero, desvío de recursos públicos por la cantidad de 747 millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera en México ya adelantó esto y dice que en Florida, Genaro García Luna está acusado de comprar propiedades con
dinero ilícito, con recursos ilícitos. Según la UIF, se trató de una red de corrupción y lavado de dinero por medio de 30 contratos con organismos de seguridad en México, por medio de los cuales Genaro García Luna y su familia desviaron este monto, 760 millones de dólares. Y también están investigando su relación con el Partido Acción Nacional, que ya dijo su presidente nacional que pues quien haya hecho algo lo debe pagar, a ver si eso lo sostiene a lo largo de estos años. Y también con el gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces estaba al frente Miguel Ángel Mancera. Entonces, todavía tiene cuentas por pagar Genaro García Luna. Esta sentencia no es el fin de las acusaciones en su contra, así que veremos cómo avanzan estas otras acusaciones en contra de García Luna. Ahí está este tema sumamente importante y esta sentencia que, bueno, al menos por ahora, ya es una sentencia firme. La pueden apelar, sí, pero eso todavía llevará algunos años. Así que veamos cómo se desenreda esta situación en el futuro.